¿Sabías que existe un secreto tan poderoso que puede transformar no solo tu vida espiritual, sino también tu realidad física, emocional y material de maneras que jamás imaginaste? Un secreto que fue descubierto y vivido por uno de los pastores más influyentes del siglo XX, un hombre que construyó la iglesia más grande del mundo con más de 1 millón de miembros, no a través de estrategias humanas, sino a través del poder sobrenatural de la oración apasionada. Este hombre era David Paul John Di Cho, y lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no son simples técnicas de oración, sino los fundamentos espirituales que él llamaba los pilares invisibles de la manifestación divina. Porque la oración, querida hermana, no es solo hablar con Dios, es mucho más profundo que eso. Es el arte sagrado de alinear tu corazón, tu mente y tu espíritu con la voluntad perfecta del Creador, hasta que sus planes se conviertan en tu realidad tangible. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir en un estado constante de bendición, por qué sus oraciones parecen tener tanto poder, por qué la prosperidad y la paz fluyen naturalmente hacia ellas, mientras que otras luchan día tras día sin ver respuestas concretas a sus súplicas, entonces lo que vas a escuchar hoy va a revolucionar completamente tu comprensión de lo que realmente significa orar con pasión y propósito. David Paul John Di Cho no llegó a ser el pastor de la iglesia más grande del mundo por casualidad. No construyó un ministerio que tocó millones de vidas alrededor del planeta simplemente por talento natural. Lo hizo porque descubrió algo que la mayoría de los creyentes nunca llegan a entender completamente, que la oración apasionada es el canal directo a través del cual el cielo descarga su poder en la tierra. Y que cuando aprendemos a orar correctamente, nos convertimos en co-creadores con Dios mismo. Y antes de continuar, si sientes en tu corazón que este mensaje ha llegado a ti en el momento perfecto, si algo dentro de ti reconoce que estás lista para llevar tu vida de oración a un nivel completamente nuevo, entonces suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita, porque juntas vamos a explorar los misterios más profundos de la fe cristiana. Y dime abajo en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que tus oraciones se quedan en el techo, que no llegan realmente al corazón de Dios? Comparte tu experiencia, porque tu testimonio puede ser exactamente lo que otra hermana necesita escuchar hoy. La historia de David Paul John Di Cho comenzó en la pobreza más absoluta, en medio de la guerra de Corea, cuando era apenas un joven enfermo de tuberculosis que había perdido toda esperanza de vivir. Los médicos le habían dado solo unos meses de vida, su familia no tenía recursos para tratamientos costosos, y parecía que su destino estaba sellado. Pero fue precisamente en ese valle de sombra de muerte donde él descubrió el primer gran secreto de la oración poderosa, que Dios responde con mayor intensidad cuando oramos desde la desesperación genuina, cuando nuestra dependencia en Él es total y absoluta. Fue durante esas noches largas y dolorosas, cuando luchaba por cada respiración, que el joven Cho comenzó a experimentar algo extraordinario. Sus oraciones dejaron de ser peticiones débiles y se convirtieron en conversaciones profundas e íntimas con el Creador del universo. Y no era solo que él hablara con Dios, sino que comenzó a escuchar la voz suave y apacible del Espíritu Santo hablándole directamente a su corazón, guiándolo, consolándolo, llenándolo de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Esta experiencia transformó completamente su comprensión de lo que significa orar con pasión. Porque la pasión en la oración, como él mismo explicaba años después, no es simplemente emoción intensa o entusiasmo religioso. La verdadera pasión por la oración nace cuando comprendemos que estamos hablando con el ser más poderoso del universo, con aquel que tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia, de abrir cualquier puerta cerrada, de sanar cualquier enfermedad, de proveer cualquier necesidad, de restaurar cualquier relación rota.
Pero aquí viene algo fascinante que Yonggi Cho descubrió durante su proceso de sanidad milagrosa. Él notó que sus oraciones más efectivas no eran las que hacía con su mente, sino las que brotaban directamente de su espíritu. Había una diferencia abismal entre orar desde el intelecto y orar desde lo más profundo de su ser espiritual. Las oraciones mentales eran limitadas, repetitivas, a menudo llenas de dudas y temores. Pero cuando oraba desde su espíritu, era como si algo divino dentro de él se conectara directamente con el trono de la gracia. Esta revelación se convirtió en uno de los fundamentos de su enseñanza sobre la oración, que todos nosotros tenemos un espíritu recreado por Dios que sabe cómo orar perfectamente, incluso cuando nuestra mente está confundida o nuestras emociones están turbadas. Tu espíritu, querida hermana, ya sabe cuál es la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Tu espíritu ya tiene acceso directo al corazón del Padre Celestial. El desafío es aprender a orar desde ese lugar sagrado dentro de ti, en lugar de orar solo desde tus pensamientos superficiales o tus sentimientos cambiantes. Yonggi Cho solía decir que la diferencia entre una oración poderosa y una oración débil es como la diferencia entre un río caudaloso y un arroyo seco. El arroyo seco es la oración que viene solo de nuestro esfuerzo humano, de nuestras palabras vacías, de nuestras rutinas religiosas sin vida. Pero el río caudaloso es la oración que fluye desde la fuente inagotable del Espíritu Santo que mora en nosotros, llevando consigo el poder creativo de Dios mismo. Durante su recuperación milagrosa de la tuberculosis, algo más comenzó a suceder en la vida de oración del joven Cho. Empezó a tener visiones y sueños extraordinariamente vívidos. No eran simplemente productos de su imaginación o alucinaciones causadas por la fiebre, sino encuentros genuinos con el mundo espiritual. En estas visiones, él veía su futuro ministerio, veía multitudes de personas siendo sanadas y liberadas, veía iglesias llenas de adoradores apasionados. Veía la gloria de Dios manifestándose de maneras sobrenaturales. Al principio, estos sueños le parecían imposibles. Después de todo, él era solo un joven pobre, enfermo, sin educación formal, sin conexiones influyentes. ¿Cómo podría Dios usar a alguien como él para impactar al mundo? Pero fue ahí donde aprendió otro secreto fundamental de la oración poderosa, que Dios no nos llama basándose en nuestras calificaciones humanas, sino en nuestra disposición a creer y obedecer. Y la oración apasionada es precisamente el lugar donde nuestra fe se fortalece hasta convertirse en una convicción inquebrantable. Cada vez que oraba por su sanidad, cada vez que se acercaba al trono de la gracia con su corazón quebrantado pero esperanzado, su fe crecía un poco más. No porque él tratara de generar fe por su propio esfuerzo, sino porque en la presencia de Dios, la fe es algo natural. Es como si la atmósfera del cielo estuviera saturada de fe, y cuando entramos en esa atmósfera a través de la oración genuine, automáticamente comenzamos a respirar fe, a absorber fe, a ser transformados por fe. Y aquí es donde muchos creyentes cometen un error fundamental. Piensan que primero necesitan tener mucha fe para orar poderosamente, cuando en realidad es exactamente al revés. La fe crece en el proceso de la oración, no antes de la oración. Cada vez que te acercas a Dios con sinceridad, sin importar cuán pequeña sea tu fe en ese momento, Él honra esa semillita de fe y la hace crecer. Yonggi Cho descubrió que había ciertos ingredientes esenciales que convertían sus oraciones ordinarias en encuentros extraordinarios con el poder de Dios. El primero de estos ingredientes era lo que él llamaba la oración específica. Había aprendido que Dios responde a las oraciones específicas de maneras específicas, pero las oraciones vagas reciben respuestas vagas, si es que reciben respuesta. Por ejemplo, en lugar de orar, Señor, bendice mi vida, él oraba, Padre Celestial, necesito tu sanidad divina en mis pulmones.
Te pido que restaures completamente mi sistema respiratorio. Te pido que me des fuerzas para levantarme de esta cama y cumplir el propósito para el cual me creaste. Esta especificidad no era para informarle a Dios algo que Él no sabía, sino para enfocar su propia fe y crear expectativa específica en su corazón. Cuando oramos específicamente, estamos declarando que realmente creemos que Dios puede y quiere intervenir en los detalles concretos de nuestra vida. Estamos demostrando que no vemos a Dios como un concepto abstracto y distante, sino como un Padre amoroso que se preocupa por cada aspecto de nuestro bienestar. Y cuando Dios responde a esas oraciones específicas, nuestra fe se fortalece dramáticamente porque tenemos evidencia tangible de su amor y poder. El segundo ingrediente que Yonggi Cho identificó fue la oración persistente. Pero cuidado, porque la persistencia en la oración no significa repetir las mismas palabras una y otra vez como un disco rayado. La verdadera persistencia es mantener nuestro corazón conectado con Dios, continuar buscando su rostro, seguir creyendo en sus promesas, incluso cuando las circunstancias externas no han cambiado todavía. Durante los meses de su enfermedad, hubo momentos en que sus síntomas parecían empeorar en lugar de mejorar. Hubo noches en que se despertaba con dolor intenso y le parecía que sus oraciones no estaban funcionando. Pero había algo dentro de él, algo que él reconoció como la voz del Espíritu Santo, que le susurraba constantemente: no te rindas. Sigue orando. Sigue creyendo. Tu milagro está en camino. Esta persistencia no nacía de su fuerza de voluntad humana, sino de una convicción espiritual profunda de que Dios había escuchado sus oraciones desde el primer día, y que la respuesta ya estaba en movimiento en el reino espiritual, aunque todavía no fuera visible en el reino físico. La oración persistente es la fe en acción, es la demostración práctica de que realmente creemos que Dios es fiel a sus promesas. Y entonces sucedió algo que cambió para siempre la forma en que Cho entendía el poder de la oración. Una noche, mientras oraba con particular intensidad, sintió como si una corriente eléctrica divina recorriera todo su cuerpo. No fue una experiencia emocional solamente, sino una experiencia física y espiritual simultánea. Era como si el poder sanador de Jesucristo estuviera fluyendo directamente hacia cada célula enferma de su cuerpo. En ese momento, él supo sin ninguna duda que había sido completamente sanado. No lo sabía porque sus síntomas hubieran desaparecido instantáneamente, sino porque algo había cambiado fundamentalmente en su espíritu. Había recibido lo que él después llamaría la respuesta interna antes de la manifestación externa. Su espíritu había captado la realidad espiritual de su sanidad, y ahora era solo cuestión de tiempo para que esa realidad se manifestara en su cuerpo físico. Esta experiencia le enseñó algo crucial sobre la naturaleza de la oración efectiva. La oración poderosa no solo le pide cosas a Dios, sino que recibe cosas de Dios. Hay una diferencia enorme entre meramente presentar nuestras peticiones delante del trono celestial y realmente recibir las respuestas de Dios en nuestro espíritu. Y la clave para recibir está en lo que él llamó la oración de fe genuina. La oración de fe genuina es aquella en la que no solo esperamos que Dios pueda hacer algo, sino que creemos que Él ya ha decidido hacerlo. Es la diferencia entre la esperanza y la fe. La esperanza dice: Dios podría sanarme. La fe dice: Dios ya me ha sanado, y ahora estoy esperando que se manifieste. La esperanza mira hacia el futuro con incertidumbre. La fe abraza el presente con certeza. Durante los días siguientes a esa experiencia transformadora en oración, los síntomas de tuberculosis de Yonggi Cho comenzaron a desaparecer gradualmente. Su apetito regresó, su fuerza se restauró, su respiración se normalizó. Cuando regresó al médico para chequeos posteriores, los doctores no podían explicar lo que había sucedido.
Los rayos X mostraban pulmones completamente sanos, como si nunca hubiera estado enfermo. Pero lo más importante no fue la sanidad física, sino lo que esa experiencia le reveló sobre el poder ilimitado de la oración apasionada. Él había descubierto que cuando oramos con verdadera pasión, no estamos simplemente hablando al aire o repitiendo fórmulas religiosas. Estamos activando las fuerzas espirituales más poderosas del universo. Estamos invitando la intervención directa del Creador en las circunstancias de nuestra vida. Ahora, permíteme compartir contigo algo que puede sonar radical, pero que Yonggi Cho enseñaba constantemente a lo largo de su ministerio. Él creía firmemente que cada creyente tiene acceso al mismo poder de oración que él experimentó. No hay cristianos de primera clase y cristianos de segunda clase en el reino de Dios. No hay algunos elegidos especiales que tienen línea directa con el cielo mientras que otros tienen que conformarse con una comunicación deficiente. El problema, según él, no es que Dios responda a algunas personas y a otras no. El problema es que muchos creyentes nunca han aprendido a orar desde su espíritu recreado, sino que oran solo desde su mente natural o desde sus emociones fluctuantes. Y aunque Dios honra toda oración sincera, hay una dimensión de poder y efectividad que solo se alcanza cuando aprendemos a orar desde lo más profundo de nuestro ser espiritual. ¿Cómo se aprende a orar desde el espíritu? Esta fue una de las preguntas que más frecuentemente le hacían a Yonggi Cho, y su respuesta siempre comenzaba con la misma verdad fundamental: primero debemos entender quiénes somos realmente en Cristo. No somos simplemente seres humanos que tienen experiencias espirituales ocasionales. Somos seres espirituales que están viviendo temporalmente en cuerpos físicos, y nuestro espíritu está directamente conectado con el Espíritu de Dios. Esta conexión espiritual no es algo que tenemos que crear o generar por nuestro esfuerzo. Ya existe. Fue establecida en el momento de nuestro nuevo nacimiento en Cristo. El desafío es aprender a reconocerla, a acceder a ella, a operar desde ella. Y la oración es precisamente el vehículo que nos permite hacer exactamente eso. Yonggi Cho desarrolló lo que él llamaba ejercicios espirituales para ayudar a las personas a conectarse con esta dimensión más profunda de la oración. El primero de estos ejercicios era lo que él denominaba la quietud sagrada. Antes de comenzar a orar con palabras, él recomendaba pasar unos minutos en silencio absoluto, simplemente reconociendo la presencia de Dios. No se trataba de vaciar la mente como en la meditación oriental, sino de llenar la mente con la conciencia de que Dios está presente, de que su amor nos rodea, de que su poder está disponible para nosotros. Durante estos momentos de quietud sagrada, algo extraordinario comenzaba a suceder. Las ansiedades se calmaban, los pensamientos se serenaban, y el espíritu comenzaba a emerger como la parte dominante de nuestro ser. El segundo ejercicio era la adoración previa. Antes de presentar cualquier petición o necesidad delante de Dios, yo enseñaba la importancia de pasar tiempo simplemente adorando y alabando a Dios por quien Él es, no por lo que puede hacer por nosotros. Esta adoración no era solo un preliminar educado antes de llegar a los asuntos reales. Era en sí misma la preparación esencial que elevaba nuestro espíritu a la frecuencia correcta para comunicarse efectivamente con el cielo. Durante la adoración genuina, sucede algo misterioso pero maravilloso. Nuestros problemas comienzan a verse desde la perspectiva de Dios en lugar de desde nuestra perspectiva limitada. Nuestras cargas se alivian porque estamos recordando que servimos a un Dios todopoderoso. Nuestra fe se fortalece porque estamos contemplando la grandeza y fidelidad de nuestro Padre Celestial. Y aquí es donde comenzamos a entender por qué Yonggi Cho desarrolló tal pasión por la oración. No era solo porque la oración le daba lo que él quería de Dios, sino porque la oración lo transformaba a él.
Cada vez que entraba en oración genuina, salía siendo una persona ligeramente diferente. Su carácter se refinaba, su perspectiva se expandía, su amor por Dios y por las personas crecía. La pasión por la oración, según él, no es algo que se puede manufacturar artificialmente. No es cuestión de disciplinarnos para orar más horas al día o de memorizar más oraciones poderosas. La verdadera pasión por la oración es el resultado natural de experimentar consistentemente el poder transformador de la comunión íntima con Dios. Cuando comenzamos a ver cambios reales en nuestras circunstancias, en nuestro carácter, en nuestras relaciones, como resultado directo de nuestro tiempo en oración, la pasión se desarrolla automáticamente. Durante los primeros años después de su sanidad milagrosa, John Guicho se dedicó a estudiar intensivamente las Escrituras, particularmente todos los pasajes relacionados con la oración. Quería entender los principios bíblicos que habían operado en su propia experiencia. Quería descubrir si lo que había experimentado era algo excepcional o si era el estándar normal que Dios tenía para todos sus hijos. Lo que encontró en la palabra de Dios lo asombró. Las Escrituras estaban llenas de promesas increíbles sobre el poder de la oración. Jesús había dicho, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estas no eran promesas para supersantos o para apóstoles especiales. Eran promesas para el que en mí cree. Esa categoría incluía a John Guicho, y te incluye a ti también. Jesús también había dicho, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pero había una frase en particular que capturó completamente la atención de Cho. En el Evangelio de Marcos, Jesús dijo, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La clave estaba en esa frase, creed que lo recibiréis. No esperad que tal vez lo recibáis. No trabajad duro y quizás merezcáis recibirlo. Sino creed que lo recibiréis. Esta revelación transformó completamente su comprensión de cómo funciona la oración efectiva. La oración no es un intento de convencer a un Dios reluctante para que haga algo que realmente no quiere hacer. La oración es alinear nuestro corazón y nuestra fe con lo que Dios ya quiere hacer. Es recibir por fe lo que Él ya ha provisto por gracia. Imagínate por un momento que eres una radio. Tu espíritu es como la antena de esa radio. Cuando la antena está correctamente posicionada y sintonizada, puede captar señales de radio que viajan invisiblemente por el aire. Esas señales siempre están ahí, pero solo pueden ser recibidas cuando la radio está sintonizada correctamente. De manera similar, las bendiciones, provisión, sanidad y dirección de Dios siempre están disponibles para nosotros. Pero solo podemos recibirlas cuando nuestro espíritu está correctamente sintonizado a través de la oración de fe. Y aquí es donde entra la importancia de desarrollar pasión por la oración. La pasión es como tener una antena de alta calidad que puede captar incluso las señales más débiles y transformarlas en sonido claro y fuerte. Pero cuidado, porque hay una diferencia crucial entre la pasión genuina y la emoción religiosa superficial. La emoción religiosa es temporal, dependiente de las circunstancias, a menudo manipulada por la música o el ambiente. La pasión genuina por la oración es constante, nace de una convicción profunda, y se mantiene fuerte incluso cuando no hay música inspiradora o ambiente emocional favorable. John Guicho había aprendido a distinguir entre estos dos tipos de intensidad en la oración. La emoción superficial lo hacía sentir bien temporalmente, pero no producía resultados duraderos.
La pasión genuina, por otro lado, era como un fuego interno que seguía ardiendo sin importar las circunstancias externas, y ese fuego constantemente producía frutos tangibles en su vida y ministerio. Ahora, permíteme contarte sobre una de las revelaciones más profundas que John Cho recibió durante sus años formativos de desarrollar una vida de oración poderosa. Él descubrió que había diferentes tipos o dimensiones de oración, y que cada una servía un propósito específico en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra efectividad para impactar el mundo que nos rodea. El primer tipo que identificó fue lo que él llamaba oración de comunión. Esta es la oración que simplemente disfruta de la presencia de Dios sin pedir nada específico. Es como pasar tiempo de calidad con un ser querido, donde la conversación es menos importante que simplemente estar juntos. En este tipo de oración, desarrollamos intimidad con Dios, aprendemos a conocer su carácter, comenzamos a percibir sus emociones y perspectivas. La oración de comunión fue revolucionaria para Cho porque le enseñó que Dios no es solo un solucionador de problemas celestial al cual acudimos solo cuando tenemos necesidades urgentes. Dios es un Padre amoroso que simplemente disfruta pasar tiempo con sus hijos, que se deleita en nuestras conversaciones, que anhela nuestra compañía. Cuando descubrimos esto, la oración deja de ser una obligación religiosa y se convierte en un privilegio extraordinario. El segundo tipo era la oración de intercesión. Esta es la oración que se enfoca en las necesidades de otras personas. Cho descubrió que cuando oraba por otros con la misma pasión e intensidad con que había orado por su propia sanidad, sucedían milagros extraordinarios en las vidas de esas personas. Familias se restauraban, enfermos se sanaban, perdidos encontraban salvación, situaciones imposibles se resolvían sobrenaturalmente. Pero lo más fascinante de la oración de intercesión era cómo transformaba el corazón del interceder. Cada vez que Cho oraba intensamente por alguien más, su propio amor por esa persona crecía. Su compasión se expandía. Su capacidad de ver a las personas desde la perspectiva de Dios se desarrollaba. La intercesión no solo bendecía a aquellos por quienes oraba, sino que lo transformaba a él en el proceso. El tercer tipo era la oración de decreto. Esta es la oración que declara la voluntad de Dios sobre situaciones específicas con autoridad espiritual. No es arrogancia humana, sino la confianza de conocer el corazón de Dios y declarar sus propósitos en la tierra. Jesús había dicho, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Cho aprendió que cuando conocemos realmente cuál es la voluntad de Dios en una situación particular, podemos orar con autoridad absoluta, no pidiendo sino declarando, no suplicando sino estableciendo. Esta revelación transformó su ministerio porque comenzó a orar sobre situaciones con la confianza de alguien que conoce los planes específicos de Dios. Por ejemplo, cuando oraba por el crecimiento de su iglesia, no oraba, Señor, si es tu voluntad, ayúdanos a crecer un poquito. Oraba, Padre, tú me has mostrado en visión una iglesia de 1 millón de miembros. Decreto en el nombre de Jesús que cada persona que tú has predestinado para esta congregación será alcanzada y traída a casa. Declaro que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu propósito para esta iglesia. Esta autoridad en la oración no venía de su personalidad fuerte o de su educación teológica. Venía de horas y horas de comunión íntima con Dios, durante las cuales el Espíritu Santo le revelaba específicamente los planes y propósitos divinos. Y aquí aprendemos algo crucial: la autoridad espiritual genuina siempre es el resultado de la intimidad espiritual profunda. El cuarto tipo era la oración de alabanza y adoración. Cho había descubierto que la alabanza no es solo una actividad para los servicios de iglesia los domingos.
La alabanza es una de las formas más poderosas de oración porque transporta nuestro espíritu directamente a la presencia de Dios. El salmista había escrito, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando adoramos y alabamos a Dios genuinamente, estamos entrando en su habitación celestial. Estamos posicionándonos en el lugar donde Él se mueve con mayor libertad y poder. Y desde esa posición elevada, todos nuestros problemas se ven diferentes. Las montañas que parecían insuperables desde el nivel del suelo se ven como pequeñas colinas desde la perspectiva del trono. Cho desarrolló lo que él llamaba sesiones de adoración prolongada durante las cuales pasaba horas adorando a Dios sin pedir nada, simplemente expresando su amor, gratitud y reverencia. Durante estas sesiones, frecuentemente recibía revelaciones profundas, direcciones específicas para su ministerio, y respuestas a preguntas que había estado cargando en su corazón durante meses. Pero quizás el descubrimiento más revolucionario de todos fue lo que él llamaba la oración del Espíritu. Esta es la oración que trasciende las limitaciones de nuestro idioma natural y permite que el Espíritu Santo ore directamente a través de nosotros. Pablo había escrito, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cho descubrió que había situaciones tan complejas, necesidades tan profundas, propósitos divinos tan elevados, que su mente natural simplemente no tenía las palabras adecuadas para orar efectivamente. Pero cuando permitía que el Espíritu Santo orara a través de él, ya fuera en lenguas celestiales o en gemidos profundos del Espíritu, las respuestas llegaban con una rapidez y precisión que lo asombraban constantemente. Esta dimensión de oración se convirtió en una de las fuentes más importantes de poder en su ministerio. Cuando enfrentaba decisiones cruciales para la Iglesia, cuando intercedía por situaciones aparentemente imposibles, cuando buscaba dirección sobre nuevas iniciativas ministeriales. Siempre incluía tiempo significativo de oración en el Espíritu. Y aquí llegamos a una verdad que puede ser controvertida para algunos, pero que era fundamental en la teología de Yonggi Cho. Él creía firmemente que todos los creyentes, sin excepción, tienen acceso a esta dimensión sobrenatural de oración. No creía que fuera un don especial reservado para unos pocos privilegiados, sino que era parte del equipamiento estándar que Jesús había provisto para todos sus seguidores. Lo que viene ahora podría cambiar tu forma de ver la vida de oración para siempre, porque vamos a explorar cómo Yonggi Cho aplicaba estos diferentes tipos de oración en situaciones concretas de la vida diaria. No se trataba de teorías teológicas abstractas, sino de herramientas espirituales prácticas que transformaban realidades tangibles. Una de las historias más impactantes de su ministerio temprano involucró a una mujer llamada Señora Kim, que llegó a su oficina pastoral completamente desesperada. Su esposo la había abandonado por otra mujer, llevándose todos los ahorros familiares. Sus 3 hijos pequeños estaban enfermos con una infección severa que requería tratamiento costoso que ella no podía pagar. Y para empeorar las cosas, el propietario le había dado un ultimátum: pagar 3 meses de alquiler atrasado en una semana o ser desalojada. Cualquier consejero secular habría visto esta situación como múltiples problemas que requerían múltiples soluciones prácticas, abogados para el divorcio, asistencia médica para los niños, programas gubernamentales para vivienda. Pero Yonggi Cho vio algo completamente diferente. Vio una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara de manera extraordinaria a través de la oración estratégica y apasionada. Lo primero que hizo fue llevar a la señora Kim a través de lo que él llamaba el proceso de alineación espiritual. No comenzó orando inmediatamente por sus problemas específicos. Comenzó ayudándola a recordar quién era ella realmente en Cristo,
cuáles eran las promesas de Dios para ella como su hija amada, y como su situación actual, aunque desesperante, no era mayor que el poder de Dios para restaurar y proveer. Este proceso de alineación no era psicología positiva disfrazada de espiritualidad. Era una reorientación genuina de la perspectiva espiritual. La señora Kim había estado viendo sus problemas como evidencia de que Dios la había abandonado o castigado. Cho la ayudó a ver que sus problemas eran precisamente las circunstancias que Dios podía usar para demostrar su amor y poder de maneras que fortalecerían su fe para toda la vida. Una vez que su perspectiva espiritual fue restaurada, comenzaron con oración de comunión. Durante 30 minutos, simplemente adoraron a Dios juntos, reconociendo su bondad, su fidelidad, su amor incondicional. No pidieron nada durante este tiempo. Simplemente se enfocaron en la grandeza y compasión de su Padre Celestial. Cho había aprendido que la adoración previa no es tiempo perdido cuando enfrentamos crisis urgentes. Al contrario, es la inversión más sabia que podemos hacer, porque eleva nuestro espíritu a la frecuencia donde los milagros operan naturalmente. Durante estos 30 minutos de adoración, algo cambió en el rostro de la señora Kim. Las líneas de ansiedad se suavizaron, la desesperación en sus ojos fue reemplazada por una chispa de esperanza. Después pasaron a la oración de intercesión específica. Pero nota esto, no oraron por dinero. No oraron porque su esposo regresara. No oraron por un trabajo mejor. Oraron por algo mucho más profundo y estratégico, oraron para que la voluntad perfecta de Dios se manifestara en cada área de su vida de la manera que más la bendeciría a ella y más glorificaría el nombre de Jesús. Esta distinción es crucial para entender cómo funciona la oración poderosa. Cuando oramos desde nuestra perspectiva limitada, tendemos a pedir soluciones específicas que pueden o no ser las mejores para nosotros a largo plazo. Pero cuando oramos desde la perspectiva de Dios, pedimos que su sabiduría infinita y su amor perfecto diseñen las soluciones que producirán el máximo bien en nuestras vidas. Mientras oraban, algo extraordinario comenzó a suceder. La señora Kim comenzó a recibir lo que Cho llamaba impresiones espirituales sobre pasos específicos que debía tomar. No eran pensamientos que salían de su propia mente ansiosa, sino direcciones claras y pacíficas que fluían de su espíritu. Una de estas impresiones era visitar a una tía lejana que vivía en otra parte de la ciudad, alguien con quien había perdido contacto años atrás. Esto nos enseña algo fascinante sobre cómo Dios responde a la oración. Frecuentemente, la respuesta no llega como un milagro sobrenatural espectacular, sino como dirección divina que nos guía hacia las conexiones, oportunidades y recursos que Él ya ha preparado para nosotros. La clave es desarrollar sensibilidad espiritual para reconocer estas impresiones y fe para actuar sobre ellas. La señora Kim siguió esa impresión y visitó a su tía. Resultó que la tía había estado orando durante meses pidiendo a Dios que le mostrara una forma de usar la herencia que había recibido recientemente para bendecir a alguien de la familia. Cuando vio la condición de su sobrina y escuchó su historia, supo inmediatamente que esta era la respuesta a sus propias oraciones. No solo le dio el dinero necesario para pagar el alquiler y los medicamentos para los niños, sino que le ofreció un empleo en su pequeño negocio que le permitiría mantenerse económicamente estable. Pero lo más milagroso no fue la provisión material, sino la restauración emocional y espiritual que experimentó la señora Kim. A través de esta experiencia, ella descubrió que Dios no la había abandonado durante su tiempo de prueba, sino que había estado orquestando una solución que era mejor de lo que ella jamás habría imaginado. 6 meses después, su esposo regresó, quebrantado y arrepentido, buscando perdón y reconciliación. Pero para entonces, la señora Kim ya no era la mujer dependiente y temerosa que él había dejado.
Se había convertido en una mujer fuerte, segura en su identidad como hija de Dios, capaz de tomar decisiones sabias desde un lugar de paz en lugar de desesperación. Esta historia ilustra perfectamente uno de los principios más importantes que John Cho enseñaba sobre la oración, que Dios rara vez nos da exactamente lo que pedimos de la manera que esperamos, pero siempre nos da exactamente lo que necesitamos de la manera que más nos beneficiará. La clave está en orar con pasión y especificidad, pero también con rendición y confianza en la sabiduría superior de nuestro Padre Celestial. Ahora, hay algo más que necesitas entender sobre el desarrollo de la pasión por la oración, algo que John Cho descubrió durante sus años de pastoreo de la iglesia más grande del mundo. Él notó que las personas que mantenían una vida de oración apasionada durante décadas tenían ciertas características en común que las distinguían de aquellas cuyo fervor inicial eventualmente se enfriaba. La primera característica era lo que él llamaba la oración programada con flexibilidad. Estas personas tenían horarios específicos dedicados a la oración cada día, pero no eran legalistas rígidos sobre los detalles. Entendían que la consistencia es más importante que la perfección, y que es mejor orar 15 minutos con corazón ardiente que orar una hora con mente distraída. Yo mismo tenía la disciplina de levantarse cada madrugada a las 4 de la mañana para pasar tiempo en oración antes de que comenzaran las demandas del día. Pero si por alguna razón no podía hacerlo a esa hora, no se sentía condenado o derrotado. Simplemente encontraba otro momento durante el día para tener su encuentro íntimo con Dios. La clave no era la perfección en el horario, sino la constancia en la prioridad. Esta flexibilidad dentro de la estructura es crucial porque la vida está llena de interrupciones inesperadas, responsabilidades urgentes y cambios de circunstancias. Si nuestra vida de oración depende de condiciones perfectas para funcionar, entonces será vulnerable a cualquier alteración en nuestra rutina. Pero si aprendemos a orar apasionadamente sin importar cuándo, dónde o por cuánto tiempo, entonces desarrollaremos una estabilidad espiritual que nos sostiene a través de todas las temporadas de la vida. La segunda característica era la oración conectada con propósito. Las personas con pasión duradera por la oración no oraban simplemente por orar, sino porque habían descubierto una conexión clara entre su tiempo en oración y el cumplimiento del propósito de Dios para sus vidas. Entendían que la oración no es una actividad espiritual separada de sus responsabilidades prácticas, sino que es el combustible que energiza todo lo demás que hacen. John Cho había experimentado esto personalmente de manera dramática. Cada vez que pasaba tiempo significativo en oración buscando la dirección de Dios para su ministerio, las ideas más creativas fluían naturalmente. Las estrategias más efectivas se revelaban claramente. Las conexiones más importantes se establecían sobrenaturalmente. No era coincidencia. Era la operación directa de la sabiduría divina fluyendo hacia su mente natural a través del canal de la oración apasionada. Esto significa que la oración no es tiempo restado de nuestras actividades productivas. Al contrario, es tiempo invertido que multiplica la efectividad de todas nuestras otras actividades. Una hora en oración genuina frecuentemente nos ahorra horas de esfuerzo improductivo, porque estamos operando desde la perspectiva y dirección de Dios en lugar de depender solo de nuestro entendimiento limitado. La tercera característica era la oración equilibrada entre petición y gratitud. Yo había observado que las personas con pasión sostenida por la oración habían aprendido el arte de balancear sus peticiones con expresiones genuinas de gratitud por las bendiciones que ya habían recibido. No eran personas que solo acudían a Dios cuando tenían problemas, sino que mantenían una actitud de agradecimiento constante que enriquecía toda su experiencia de oración. La gratitud en la oración hace algo extraordinario. Crea lo que Cho llamaba un ciclo de bendición perpetua.
Cuando expresamos gratitud sincera por las respuestas que hemos recibido, nuestra fe se fortalece porque estamos recordando evidencia concreta del cuidado de Dios. Y cuando nuestra fe se fortalece, nuestras oraciones futuras se vuelven más efectivas. Y cuando nuestras oraciones son más efectivas, recibimos más respuestas por las cuales estar agradecidos. Y el ciclo continúa, creando una espiral ascendente de fe, oración, respuesta y gratitud. Pero hay una dimensión de la gratitud que va más allá de simplemente agradecer por las cosas buenas que hemos recibido. John Guicho enseñaba lo que él llamaba gratitud profética, que es agradecer a Dios por las respuestas que ya están en camino, aunque todavía no sean visibles en el reino natural. Esta forma de gratitud es en realidad una expresión de fe madura, una demostración de que realmente creemos que Dios ha escuchado nuestras oraciones y que está trabajando en nuestro favor. La cuarta característica era la oración que incluye guerra espiritual. Las personas con pasión duradera habían aprendido a reconocer que no todos los obstáculos que enfrentan en la vida son simplemente circunstancias difíciles o mala suerte. Algunos son oposición espiritual directa a los propósitos de Dios en sus vidas y requieren un enfoque de oración específicamente diseñado para confrontar y vencer las fuerzas demoníacas. Esto puede sonar dramático o exagerado para algunos. Pero John Guicho había experimentado suficientes situaciones sobrenaturales como para saber que existe una dimensión invisible de conflicto espiritual que afecta directamente nuestras circunstancias visibles. Pablo había escrito, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual no significa orar con ira o agresividad humana. Significa orar con la autoridad que Jesús nos ha delegado, usando el nombre de Jesús, la palabra de Dios, y el poder de la sangre de Cristo para establecer el señorío de Jesucristo sobre cada área de nuestra vida que está siendo atacada por el enemigo. Es oración estratégica, inteligente, basada en una comprensión clara de nuestro posicionamiento victorioso en Cristo. Cho desarrolló lo que él llamaba sesiones de limpieza espiritual durante las cuales oraba específicamente para romper cualquier fortaleza demoníaca que pudiera estar operando en su vida, familia, ministerio o comunidad. No era paranoia espiritual, sino sabiduría práctica basada en el reconocimiento de que vivimos en un mundo donde fuerzas espirituales invisibles están constantemente en conflicto. Durante estas sesiones, él oraba con autoridad absoluta, declarando el nombre de Jesús sobre cada área de preocupación, renunciando a cualquier derecho legal que el enemigo pudiera estar reclamando, y estableciendo la voluntad de Dios como la única autoridad válida en cada situación. Los resultados eran frecuentemente dramáticos, situaciones que habían estado estancadas durante meses se resolvían súbitamente, enfermedades persistentes desaparecían, conflictos relacionales se sanaban, oportunidades bloqueadas se abrían. Pero quizás lo más importante que John Guicho enseñaba sobre la guerra espiritual era que no debe ser el enfoque principal de nuestra vida de oración. Debe ser un componente balanceado dentro de una vida de oración más amplia que incluye adoración, comunión, intercesión, petición personal y gratitud. Cuando la guerra espiritual se convierte en la única forma de oración que conocemos, puede producir una mentalidad de víctima perpetua que está constantemente buscando demonios que confrontar en lugar de simplemente disfrutar de la comunión con Dios. La quinta característica era la oración que transforma carácter. Las personas con pasión sostenida habían descubierto que la oración genuina no solo cambia circunstancias, sino que los cambia a ellos. Cada vez que pasaban tiempo significativo en la presencia de Dios, salían siendo personas ligeramente mejores, más pacientes, más compasivas, más sabias, más maduras espiritualmente.
Este aspecto transformador de la oración era particularmente importante para Cho porque él entendía que Dios está más interesado en quienes nos convertimos que en lo que obtenemos. Las bendiciones materiales, la sanidad física, las oportunidades profesionales, son importantes, pero son secundarias al objetivo primario de Dios, que es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando oramos con esta perspectiva, cada temporada difícil se convierte en una oportunidad de crecimiento espiritual. Cada desafío se convierte en una plataforma para desarrollar fe más profunda. Cada desilusión se convierte en una invitación a confiar más completamente en la sabiduría de Dios. Y el resultado es que desarrollamos lo que Cho llamaba estabilidad espiritual profunda, la capacidad de mantener paz, gozo y fe sin importar que tormentas estén rugiendo a nuestro alrededor. Ahora, permíteme compartir contigo algo que puede revolucionar completamente tu comprensión de por qué algunas oraciones parecen ser respondidas rápidamente mientras que otras tardan mucho tiempo. ¿Y por qué algunas personas parecen tener más éxito en la oración que otras? John D. Cho descubrió que había factores específicos que aceleraban las respuestas a la oración y factores específicos que las retardaban o bloqueaban. El primer acelerador de respuestas era lo que él llamaba alineación completa. Esto sucede cuando nuestras oraciones están perfectamente alineadas con la voluntad de Dios, cuando pedimos exactamente lo que Dios ya quiere darnos. En estos casos, las respuestas llegan con una velocidad que a veces nos sorprende, porque no hay resistencia espiritual que superar. La clave para lograr esta alineación está en pasar tiempo suficiente en la palabra de Dios y en comunión con el Espíritu Santo hasta que comenzamos a pensar como Dios piensa sobre nuestras situaciones. Cuando nuestros deseos se alinean con los deseos de Dios, cuando nuestras prioridades reflejan sus prioridades, cuando nuestras oraciones expresan su corazón, entonces estamos orando desde una posición de autoridad máxima. El segundo acelerador era la fe específica combinada con acción obediente. Cho había notado que las respuestas llegaban más rápido cuando las personas no solo oraban con fe, sino que también tomaban acciones concretas que demostraban su fe. Por ejemplo, si alguien oraba por sanidad, también buscaba tratamiento médico apropiado. Si oraba por empleo, también preparaba su currículum y aplicaba para trabajos. Si oraba por restauración matrimonial, también trabajaba en mejorar sus propias actitudes y comportamientos. Esta combinación de fe y acción no demuestra falta de confianza en el poder de Dios. Al contrario, demuestra fe madura que entiende que Dios frecuentemente obra a través de medios naturales así como sobrenaturales. Cuando demostramos nuestra fe a través de acciones sensatas, estamos creando canales prácticos a través de los cuales Dios puede manifestar sus respuestas. El tercer acelerador era la intercesión en acuerdo. Jesús había dicho, además os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cho había experimentado esto repetidamente en su ministerio. Las oraciones que hacía solo tenían poder, pero las oraciones que hacía en acuerdo con otros creyentes maduros tenían poder multiplicado exponencialmente. Esto no significa simplemente tener más personas orando por lo mismo. Significa tener personas que están en acuerdo genuino, que han buscado juntas la voluntad de Dios, que están orando desde la misma revelación espiritual, que están unidas no solo en sus peticiones sino en su fe. Cuando este tipo de acuerdo ocurre, las respuestas llegan con una fuerza que es mayor que la suma de las oraciones individuales. Por otro lado, Cho también había identificado factores específicos que retardaban las respuestas a la oración. El primer bloqueador era la oración dividida. Esto sucede cuando oramos por algo con nuestra boca, pero nuestro corazón está lleno de dudas, temores o contradicciones internas. Santiago había escrito,
pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La oración dividida es como tratar de manejar un automóvil con el freno y el acelerador presionados simultáneamente. El motor está funcionando, pero el vehículo no avanza porque fuerzas opuestas están operando al mismo tiempo. Cuando oramos pidiendo bendición pero esperando fracaso, cuando pedimos sanidad pero confesamos enfermedad, cuando pedimos provisión pero hablamos constantemente de escasez, estamos creando resistencia interna que bloquea las respuestas. El segundo bloqueador era la oración egoísta. Santiago también había escrito, pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto no significa que Dios no se preocupa por nuestras necesidades personales o que es malo pedir cosas para nosotros mismos. Significa que las oraciones que están motivadas puramente por el egoísmo, sin consideración por el plan de Dios o el bienestar de otros, no tienen la bendición divina. Cho había aprendido a filtrar sus propias oraciones a través de preguntas como, ¿esta petición me ayudará a servir mejor a Dios y a otros? ¿Esta bendición me hará más efectivo para cumplir mi propósito divino? ¿Esta respuesta glorificará el nombre de Jesús? Cuando nuestras oraciones pasan por estos filtros, se purifican de motivaciones egoístas y se alinean con propósitos eternos. El tercer bloqueador era la oración sin perdón. Jesús había sido muy claro sobre esto, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Yo había visto casos donde personas oraban fervientemente durante años sin recibir respuestas, solo para descubrir que había amargura oculta en sus corazones hacia alguien que los había lastimado. El perdón no es una emoción que sentimos, sino una decisión que tomamos. No tenemos que sentir ganas de perdonar para poder perdonar. Simplemente tenemos que elegir liberar a la persona que nos lastimó de la deuda emocional que sentimos que nos debe. Cuando hacemos esta elección, no solo liberamos a la otra persona, sino que liberamos nuestro propio corazón para recibir las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. Prepárate, porque la siguiente enseñanza de David Paul puede transformar tu presente de maneras que nunca imaginaste posible. Vamos a explorar lo que él consideraba el secreto supremo de la oración poderosa, algo que descubrió después de décadas de ministerio y que revolucionó no solo su propia efectividad en la oración, sino la de miles de personas que aprendieron a aplicar este principio. Cho había notado algo fascinante durante sus años de pastorado. Había algunas personas en su congregación que, sin importar cuán desesperantes fueran sus circunstancias, siempre parecían recibir respuestas milagrosas a sus oraciones. No eran necesariamente las personas más educadas, o las más carismáticas, o las que oraban más horas al día. Pero había algo diferente en la calidad de sus oraciones que las hacía extraordinariamente efectivas. Después de observar cuidadosamente y conversar extensamente con estas personas, Cho descubrió que todas tenían algo en común, habían desarrollado lo que él llamaba oración visionaria. Esta es la habilidad de ver con los ojos del Espíritu las respuestas a sus oraciones antes de que se manifestaran en el reino físico, y luego orar desde esa visión en lugar de orar hacia esa visión. La diferencia es sutil pero crucial. La mayoría de las personas oran tratando de alcanzar algo que esperan que Dios haga en el futuro. Pero las personas con oración visionaria oran desde la realidad espiritual que ya está establecida en el corazón de Dios, pidiendo que se manifieste en la tierra lo que ya es una realidad en el cielo. Por ejemplo, en lugar de orar, Dios, por favor sana a mi esposo, una persona con oración visionaria oraría, Padre, te doy gracias porque por las heridas de Jesús mi esposo ya fue sanado.
Ahora pido que esta sanidad que ya es real en el reino espiritual se manifieste completamente en su cuerpo físico. La diferencia no es solo semántica. Es una diferencia fundamental en el posicionamiento espiritual desde el cual estamos orando. Esta revelación transformó completamente el ministerio de Cho porque le permitió orar con un nivel de autoridad y confianza que había estado buscando durante años. En lugar de suplicar como un mendigo espiritual, comenzó a orar como un heredero legítimo que ya sabía cuál era su herencia y simplemente estaba pidiendo que se depositara en su cuenta bancaria terrenal. Pero aquí es donde la enseñanza se vuelve aún más profunda y práctica. John G. Cho desarrolló ejercicios específicos para ayudar a las personas a desarrollar esta capacidad de oración visionaria. El primero de estos ejercicios era lo que él llamaba meditación profética en las promesas. Esto involucra tomar promesas específicas de las escrituras que se aplican a tu situación particular, y pasar tiempo meditando en ellas hasta que dejen de ser simplemente palabras en una página y se conviertan en realidades espirituales vivas en tu corazón. No es lectura superficial ni memorización mecánica. Es comunión profunda con la palabra hasta que el Espíritu Santo ilumina esas promesas y las hace reales en tu espíritu. Por ejemplo, si estás lidiando con ansiedad financiera, tomarías promesas como, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Filipenses 4:19. O más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, Mateo 6:33. Pero en lugar de simplemente leer estas promesas y seguir adelante, pasarías tiempo significativo reflexionando en ellas, visualizando lo que significan para tu situación específica, permitiendo que el Espíritu Santo las haga reales en tu corazón. Durante este proceso de meditación, algo extraordinario comienza a suceder. Tu perspectiva sobre tus circunstancias actuales comienza a cambiar. En lugar de ver tu situación financiera como evidencia de que Dios no se preocupa por ti, comienzas a verla como una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. En lugar de sentirte víctima de circunstancias fuera de tu control, comienzas a sentirte como un beneficiario de promesas divinas que están en el proceso de cumplirse. El segundo ejercicio era visualización santificada. Antes de que malentiendas esto, permíteme aclarar que no estamos hablando de técnicas de visualización de la nueva era o de psicología secular. Estamos hablando de usar la capacidad que Dios nos dio de formar imágenes mentales para alinear nuestro corazón con sus promesas. Cho enseñaba que cuando oramos por algo específico, debemos pasar tiempo viendo con los ojos de nuestra mente cómo se ve la respuesta completa. Si estás orando por sanidad, visualiza tu cuerpo completamente sano, funcionando perfectamente, lleno de energía divina. Si estás orando por restauración matrimonial, visualiza tu matrimonio restaurado, lleno de amor, comunicación saludable y unidad espiritual. Esta visualización no es un intento de manipular a Dios o de crear realidad a través del poder de la mente. Es un ejercicio de fe que alinea nuestro corazón con los propósitos de Dios y crea expectativa específica en nuestro espíritu. Cuando podemos ver claramente la respuesta que esperamos, nuestras oraciones se vuelven más específicas, más apasionadas y más efectivas. El tercer ejercicio era confesión de resultados. Esto involucra hablar sobre las respuestas a nuestras oraciones como si ya fueran realidades presentes, no como posibilidades futuras inciertas. Cho había aprendido que nuestras palabras tienen poder creativo, y que cuando hablamos en fe, estamos participando con Dios en el proceso de manifestar sus promesas en nuestras vidas. Por ejemplo, si estás orando por un empleo, en lugar de decir constantemente, espero que Dios me ayude a encontrar trabajo, dirías, doy gracias a Dios porque Él ya ha preparado el trabajo perfecto para mí.
Y estoy esperando que se manifieste en el tiempo perfecto de Él. Esta no es una forma de autoengaño o negación de la realidad. Es una forma de alinear nuestras palabras con la realidad espiritual más profunda de las promesas de Dios. El cuarto ejercicio era acción anticipatoria. Esto significa tomar pasos prácticos que demuestran nuestra fe en las respuestas que estamos esperando, incluso antes de que sean visibles. Si estás orando por sanidad, esto podría significar hacer planes para las actividades que podrás hacer una vez que estés completamente sano. Si estás orando por restauración financiera, podría significar preparar un presupuesto para cuando la provisión llegue. Estas acciones no son presunción o temeridad. Son expresiones tangibles de fe genuina. Cuando nuestras acciones están alineadas con nuestras oraciones, creamos un canal más ancho a través del cual Dios puede manifestar sus respuestas. Es como preparar nuestros corazones y nuestras vidas para recibir exactamente lo que hemos estado pidiendo. Ahora, hay algo crucialmente importante que John Guicho enfatizaba sobre todos estos ejercicios: deben estar enraizados en una relación genuina con Jesucristo y en un conocimiento sólido de la palabra de Dios. No son técnicas mágicas que funcionan automáticamente para cualquier persona. Son herramientas espirituales que operan dentro del contexto de una vida dedicada a servir a Dios y cumplir sus propósitos. Sin esta base espiritual, estos ejercicios pueden convertirse en manipulación religiosa o pensamiento positivo disfrazado de espiritualidad. Pero dentro del contexto de una relación auténtica con Cristo, se convierten en herramientas poderosas que nos ayudan a cooperar más efectivamente con los planes de Dios para nuestras vidas. Una de las historias más impactantes que Cho solía contar sobre el poder de la oración visionaria involucraba el crecimiento extraordinario de su iglesia. Cuando comenzó su ministerio, tenía solo 5 miembros en una carpa pequeña en los suburbios pobres de Seúl. Las condiciones eran desalentadoras, no tenían recursos financieros, el área estaba económicamente deprimida, y había muchas iglesias establecidas compitiendo por los mismos miembros potenciales. Cualquier análisis secular habría predicho fracaso o crecimiento muy lento en el mejor de los casos. Pero Cho había recibido una visión de Dios durante sus tiempos de oración profunda. Había visto su iglesia creciendo hasta convertirse en la congregación más grande del mundo, con más de 1 millón de miembros adorando en un santuario masivo. Al principio, esta visión parecía completamente imposible. Pero en lugar de descartarla como un sueño irrealista, Cho comenzó a orar desde esa visión. No oraba: Dios, por favor haz que mi iglesia crezca. Oraba: Padre, te doy gracias porque ya has decidido construir aquí la iglesia más grande del mundo. Te pido que aceleres el proceso de manifestar lo que ya está establecido en tu corazón. Esta diferencia en perspectiva transformó completamente su enfoque del ministerio. En lugar de trabajar desde la desesperación de alguien que está tratando de hacer que algo suceda, trabajaba desde la confianza de alguien que sabía que algo ya había sido decidido en el cielo y simplemente necesitaba cooperar con el proceso de manifestación. Durante los siguientes años, cada decisión ministerial que tomaba estaba filtrada a través de esta visión. Cuando consideraba programas, siempre preguntaba: ¿esto nos acercará a la visión que Dios me ha dado? Cuando enfrentaba oposición o dificultades, las veía como obstáculos temporales que tenían que ser superados en el camino hacia el cumplimiento inevitable de la visión, no como evidencia de que la visión era falsa. Y gradualmente, año tras año, la iglesia comenzó a crecer de maneras que desafiaban toda explicación natural. No era solo crecimiento numérico, sino crecimiento en impacto espiritual, en recursos financieros, en alcance misionero global. Dentro de 3 décadas, la visión se había cumplido completamente.
La iglesia Joy Do Full Gospel había llegado a tener más de 1 millón de miembros y se había convertido en la congregación más grande de la historia del cristianismo. Pero lo más notable de toda esta historia no era el crecimiento numérico impresionante. Era la forma en que Cho había mantenido humildad y dependencia en Dios a través de todo el proceso. Nunca atribuyó el éxito a sus propias habilidades o estrategias. Siempre lo atribuyó al poder de la oración visionaria y a la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Esta experiencia le enseñó algo fundamental sobre cómo funciona la fe a largo plazo. La fe no es solo para milagros instantáneos, aunque esos ciertamente ocurren. La fe también es para procesos a largo plazo donde cooperamos con Dios durante años o incluso décadas para ver el cumplimiento completo de sus propósitos en nuestras vidas. Y aquí llegamos a una verdad que puede ser especialmente relevante para ti, querida hermana. Tal vez has estado orando por algo durante mucho tiempo sin ver respuestas visibles. Tal vez te has desanimado porque las oraciones de otras personas parecen ser respondidas más rápidamente que las tuyas. Si es así, quiero que entiendas algo crucial que Yonggi Cho descubrió: Dios tiene un cronograma perfecto para cada respuesta. Y ese cronograma está diseñado para producir el máximo bien en tu vida y el máximo testimonio de su gloria. Algunas respuestas llegan rápidamente porque están diseñadas para fortalecer nuestra fe rápidamente. Otras respuestas tardan más porque el proceso de esperar está desarrollando cualidades de carácter en nosotros que necesitamos para manejar sabiamente la bendición cuando llegue. Y algunas respuestas están conectadas con el cumplimiento de propósitos tan grandes que requieren años de preparación tanto en nosotros como en las circunstancias que nos rodean. La clave está en mantener pasión y consistencia en nuestra vida de oración sin importar cuánto tiempo tome ver las respuestas completas. Y para hacer esto efectivamente, necesitamos desarrollar lo que Cho llamaba perspectiva eterna en oración temporal. Esta perspectiva nos ayuda a entender que nuestras oraciones no están operando solo en el contexto de nuestras vidas individuales, sino en el contexto del plan eterno de Dios para su reino. Cuando oramos por nuestro matrimonio, no estamos solo pidiendo felicidad personal. Estamos participando en el plan de Dios para usar matrimonios restaurados como testimonios de su poder redentor. Cuando oramos por sanidad, no estamos solo buscando alivio físico. Estamos pidiendo que el poder sanador de Jesús se manifieste de maneras que fortalezcan la fe de otros y glorifiquen su nombre. Esta perspectiva más amplia no disminuye la importancia de nuestras necesidades personales. Al contrario, las coloca en un contexto más rico donde cada respuesta se convierte en parte de una historia más grande que Dios está escribiendo en la tierra. Ahora, permíteme compartir contigo algunos de los métodos prácticos más efectivos que Yonggi Cho desarrolló para mantener pasión en la oración durante las temporadas largas de espera. Estas no son simplemente técnicas psicológicas para mantenerte motivada, sino herramientas espirituales genuinas que conectan tu corazón con el corazón de Dios de maneras que sostienen la fe a largo plazo. El primer método era lo que él llamaba revisión regular de testimonio. Cada mes, Cho se tomaba tiempo para escribir todas las formas específicas en que había visto la mano de Dios operando en su vida durante las semanas previas. No solo las respuestas obvias y dramáticas, sino también las provisiones pequeñas, las protecciones sutiles, las oportunidades inesperadas, las conexiones divinas. Este ejercicio servía múltiples propósitos. Primero, le ayudaba a mantener una actitud de gratitud que enriquecía toda su vida de oración. Segundo, fortalecía su fe al recordarle regularmente que Dios estaba activo y presente en los detalles de su vida diaria. Tercero, creaba un registro histórico de la fidelidad de Dios que podía consultar durante temporadas difíciles cuando era tentado a dudar. Te animo fuertemente a implementar esta práctica en tu propia vida.
Al final de cada mes, toma una hora para reflexionar y escribir sobre todas las formas en que has visto la bondad de Dios manifestada. Incluye cosas pequeñas como encontrar el estacionamiento perfecto cuando tenías prisa, así como cosas grandes como respuestas dramáticas a oraciones importantes. Después de varios meses de hacer esto consistentemente, comenzarás a ver patrones en la forma en que Dios cuida de ti. Desarrollarás una confianza más profunda en su amor y fidelidad. Y durante temporadas cuando te sientes desanimada o cuando tus circunstancias actuales parecen evidencia de que Dios no te escucha, podrás consultar este registro y recordar la verdad sobre su carácter constante. El segundo método era intercesión estratégica por otros. Cho había descubierto algo fascinante: cuando oraba apasionadamente por las necesidades de otras personas, su propia fe se fortalecía y sus propias respuestas llegaban más rápidamente. No era manipulación espiritual. Era la operación de un principio espiritual profundo que Jesús había enseñado: dad, y se os dará. Cuando sembramos oración en las vidas de otros, estamos sembrando en el reino de Dios de una manera que inevitablemente produce cosecha en nuestras propias vidas. No oramos por otros con el motivo de recibir algo para nosotros, sino con motivos genuinos de amor y compasión. Pero la ley espiritual de la siembra y cosecha opera automáticamente, bendiciendo tanto al que siembra como al que recibe la siembra. Yo tenía una lista regular de personas por las cuales intercedía diariamente: miembros de familia, líderes de iglesia, misioneros, funcionarios gubernamentales, personas que habían solicitado oración específicamente. Pero también tenía lo que él llamaba intercesión espontánea, orando por personas según el Espíritu Santo las traía a su mente durante el día. Este tipo de intercesión mantuvo su corazón tierno y conectado con las necesidades de otros, lo cual es esencial para mantener pasión genuina en la oración. Cuando nuestra oración se enfoca solo en nuestras propias necesidades, puede volverse narcisista y eventualmente perder poder. Pero cuando incluye regularmente las necesidades de otros, se mantiene balanceada y efectiva. El tercer método era estudio profundo de oraciones bíblicas. En lugar de solo leer sobre la oración, Cho pasaba tiempo estudiando intensivamente las oraciones específicas que están registradas en las Escrituras, las oraciones de Abraham, Moisés, David, Daniel, Pablo. Y especialmente las oraciones de Jesús. Este estudio no era académico solamente, sino transformacional. Él analizaba no solo lo que estas personas oraban, sino cómo oraban, cuándo oraban, desde qué postura espiritual oraban. Identificaba patrones, principios y estrategias que podía aplicar en su propia vida de oración. Por ejemplo, cuando estudió la oración de Daniel en el capítulo 9, notó cómo Daniel comenzó confesando los pecados de su pueblo antes de presentar sus peticiones. Cuando estudió las oraciones de Pablo en Efesios, observó cómo Pablo oraba por cosas espirituales profundas para los creyentes, no solo por sus necesidades superficiales. Cuando estudió las oraciones de Jesús en Juan 17, vio cómo Jesús oraba con una perspectiva eterna que trascendía las circunstancias temporales. Cada uno de estos estudios enriqueció y expandió su propia comprensión de la oración efectiva. Y más importante aún, le proporcionó modelos bíblicos que podía seguir cuando no sabía exactamente cómo orar por situaciones complicadas en su propia vida. El cuarto método era ayuno estratégico combinado con oración. Cho había aprendido que el ayuno no era solo una práctica religiosa tradicional, sino una herramienta espiritual práctica que intensificaba dramáticamente la efectividad de la oración. Cuando ayunaba, su sensibilidad espiritual se intensificaba, su enfoque en Dios se purificaba, y las respuestas a sus oraciones llegaban con mayor rapidez y claridad. Pero él no ayunaba arbitrariamente o por obligación religiosa.
Ayunaba estratégicamente cuando enfrentaba decisiones importantes, cuando intercedía por situaciones particularmente difíciles, o cuando sentía que necesitaba un avance espiritual en algún área de su vida o ministerio. Durante estos ayunos, combinaba la abstinencia de comida con tiempo intensificado en oración, estudio bíblico, y búsqueda de la dirección de Dios. Los resultados eran consistentemente extraordinarios, revelaciones claras, respuestas rápidas, avances en situaciones que habían estado estancadas durante meses. Si nunca has experimentado el ayuno bíblico, te animo a considerar comenzar con ayunos cortos, 12 a 24 horas, mientras buscas la dirección de Dios sobre necesidades específicas en tu vida. Asegúrate de consultar con tu médico si tienes condiciones de salud que podrían ser afectadas por el ayuno. Pero si no tienes restricciones médicas, descubrirás que el ayuno combinado con oración es una de las herramientas espirituales más poderosas disponibles para los creyentes. Ahora, quiero abordar algo que puede estar en tu corazón mientras escuchas estas enseñanzas. Tal vez te estás preguntando, todo esto suena maravilloso, pero ¿cómo puedo desarrollar este nivel de pasión por la oración cuando mi vida está tan ocupada, cuando tengo tantas responsabilidades? ¿Cuándo frecuentemente me siento espiritualmente seca? Esta es una pregunta completamente legítima, y John Cho la enfrentaba regularmente de parte de las personas que aconsejaba. Su respuesta siempre comenzaba con la misma verdad fundamental: la pasión por la oración no se desarrolla de la noche a la mañana. Y no requiere que abandones todas tus otras responsabilidades para convertirte en una monja contemplativa. La pasión genuina por la oración se desarrolla gradualmente, a través de pequeños pasos consistentes que se acumulan con el tiempo hasta producir transformación significativa. Es como desarrollar cualquier relación importante en tu vida. No esperas tener intimidad profunda con alguien después de una conversación. La intimidad se construye a través de interacciones regulares, comunicación honesta, tiempo compartido y experiencias mutuas. Tu relación con Dios funciona de la misma manera. Cada vez que pasas tiempo en oración genuina, sin importar cuán breve o imperfecto sea ese tiempo, estás construyendo intimidad con tu Padre Celestial. Cada conversación honesta con Él, cada momento de adoración sincera, cada petición presentada con fe, cada expresión de gratitud, está tejiendo hilos de conexión que eventualmente se convierten en una cuerda fuerte de comunión profunda. Cho desarrolló lo que él llamaba el enfoque de incrementos graduales para ayudar a personas ocupadas a desarrollar una vida de oración más rica sin sentirse abrumadas. En lugar de sugerir que comenzaran con 2 horas de oración cada mañana, los animaba a comenzar con 10 minutos de oración genuina y consistente cada día. 10 minutos pueden parecer insignificantes, pero cuando esos 10 minutos son de calidad, enfocados, sinceros y consistentes, producen más frutos espirituales que una hora ocasional de oración distraída y superficial. La clave no es la duración sino la calidad y la consistencia. Durante esos 10 minutos iniciales, recomendaba una estructura simple pero efectiva: 2 minutos de quietud y reconocimiento de la presencia de Dios, 3 minutos de adoración y gratitud, 3 minutos de peticiones específicas, y 2 minutos de escuchar en silencio por cualquier impresión que el Espíritu Santo quisiera darle. Esta estructura asegura que el tiempo incluya todos los elementos esenciales de la oración efectiva, pero en un formato lo suficientemente breve como para ser sostenible incluso durante las temporadas más ocupadas de la vida. Y lo que sucede es extraordinario: después de varias semanas de mantener estos 10 minutos consistentemente, la mayoría de las personas naturalmente comienzan a desear más tiempo en oración, porque han comenzado a experimentar los frutos de la comunión regular con Dios. El proceso es orgánico y natural. No es forzado o manufacturado por disciplina humana.
Es el resultado automático de experimentar el gozo, la paz, la dirección y las respuestas que vienen a través de la oración genuina. Cuando descubrimos que 10 minutos en oración tienen más poder para transformar nuestro día que una hora viendo televisión o navegando en las redes sociales, naturalmente comenzamos a priorizar el tiempo de oración. Gradualmente, esos 10 minutos se convierten en 15, luego en 20, luego en 30. No porque nos disciplinamos para hacerlo, sino porque desarrollamos hambre genuina por más de lo que experimentamos durante esos momentos preciosos con Dios. Y eventualmente, las personas que comenzaron sintiéndose demasiado ocupadas para orar, descubren que se sienten demasiado ocupadas para no orar. Este enfoque incremental también permite que las personas experimenten éxito temprano en lugar de desánimo. Cuando alguien se compromete a orar 2 horas cada día sin haber desarrollado la fundación espiritual para sostener eso, frecuentemente falla después de unos días y se siente condenado por su falta de disciplina espiritual. Pero cuando alguien se compromete a 10 minutos y lo mantiene consistentemente, experimenta la satisfacción del éxito, lo cual fortalece su confianza y motivación para continuar creciendo. Cho también enseñaba la importancia de lo que él llamaba oración distribuida a lo largo del día. En lugar de confinar la oración a un momento específico cada día, él animaba a las personas a desarrollar el hábito de mantener conversación continua con Dios durante todas sus actividades diarias. Esto no significa orar constantemente en voz alta o estar siempre en una postura formal de oración. Significa desarrollar conciencia constante de la presencia de Dios y comunicación regular con Él durante los momentos normales de la vida, mientras manejas al trabajo, mientras preparas comida, mientras haces ejercicio, mientras caminas por la tienda, mientras esperas en filas. Pablo había escrito, orad sin cesar, y Cho creía que esto se refería a este tipo de comunión continua más que a sesiones formales de oración que duran todo el día. Cuando desarrollamos el hábito de incluir a Dios en nuestros pensamientos y conversaciones durante las actividades rutinarias, toda nuestra vida se convierte en una oración viviente. Esta práctica transforma no solo nuestra vida de oración, sino toda nuestra experiencia de vida. Comenzamos a ver la mano de Dios en detalles que antes pasaban desapercibidos. Desarrollamos sensibilidad para reconocer sus impresiones suaves durante momentos ordinarios. Experimentamos su paz y presencia en medio de circunstancias estresantes. Y algo más sucede que es particularmente valioso. Cuando mantenemos comunicación regular con Dios durante el día, nuestras sesiones formales de oración se vuelven más ricas y efectivas. No estamos llegando a Dios como extraños que necesitan ponerse al día después de largos periodos de silencio. Estamos continuando conversaciones que ya han estado fluyendo, profundizando intimidad que ya ha estado desarrollándose. Ahora, hay una dimensión más de la enseñanza de Yonggi Cho sobre la oración que necesitas entender, especialmente si has estado luchando con sentimientos de que tus oraciones no son lo suficientemente buenas, o de que no tienes las palabras correctas, o de que otros son mejores en la oración que tú. Cho enseñaba algo que él llamaba la democracia espiritual de la oración. Este concepto se basa en la verdad de que Dios no tiene favoritos entre sus hijos, y que las oraciones más efectivas no son necesariamente las más elocuentes o teológicamente sofisticadas. Él había observado que algunas de las respuestas más dramáticas a la oración que había presenciado vinieron a través de personas que otros podrían considerar simples o sin educación. Ancianas que oraban con fe infantil pero absoluta. Niños que pedían a Jesús que ayudara a sus familias con confianza total. Nuevos creyentes que no sabían que ciertas cosas eran imposibles según la experiencia religiosa tradicional. La clave no estaba en su sofisticación espiritual, sino en su sinceridad y fe genuina.
Sus oraciones tenían poder porque venían de corazones que realmente creían que Dios los amaba, los escuchaba y quería ayudarlos. No estaban limitados por dudas teológicas complejas o por experiencias pasadas de desilusión que habían endurecido sus expectativas. Esto significa que no importa cuál sea tu trasfondo educativo, tu experiencia en la iglesia, tu conocimiento bíblico o tu capacidad de usar vocabulario religioso sofisticado. Lo que importa es que vengas a Dios con honestidad, sinceridad y fe genuina. Él valora la autenticidad de tu corazón más que la perfección de tus palabras. De hecho, yo frecuentemente advertía contra lo que él llamaba oración performativa, que es orar de manera que impresione a otros en lugar de comunicarse genuinamente con Dios. Había visto demasiados casos donde personas desarrollaron habilidades para orar de manera que sonara espiritual y correcta teológicamente, pero que había perdido la pasión y efectividad genuina. La oración más poderosa, según él, es la que viene de lo más profundo de tu ser auténtico, expresada en tus propias palabras naturales. Enfocada en comunicación real con tu Padre Celestial más que en impresionar a audiencias terrestres. Si te has sentido intimidada por la oración porque sientes que no sabes las palabras correctas, o porque has escuchado a otros orar de maneras que parecen más espirituales que la tuya, quiero que sepas esto. Dios entiende perfectamente el idioma de tu corazón sincero. No necesitas traducir tus sentimientos y necesidades a un vocabulario religioso especial. Puedes hablar con Él exactamente como hablarías con el mejor amigo más comprensivo que jamás hayas tenido. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. No, oh Dios todopoderoso y omnisciente, sino simplemente Padre. La oración más efectiva es conversación íntima con alguien que te ama incondicionalmente y que quiere lo mejor para tu vida. Ahora, mientras nos acercamos a la conclusión de este tiempo juntas, quiero compartir contigo una de las revelaciones más profundas y personalmente transformadoras que Yonggi Cho recibió durante sus décadas de ministerio. Esta revelación cambió no solo su comprensión teórica de la oración, sino su experiencia diaria de vivir en comunión con Dios. Durante uno de sus retiros de oración prolongados, mientras buscaba dirección para la próxima fase de su ministerio, Cho tuvo lo que él describió como un encuentro divino extraordinario. No fue una visión dramática o una experiencia mística espectacular, sino algo mucho más profundo y transformador, una revelación clara del corazón de Dios hacia él personalmente. En ese momento de quietud profunda, sintió que el Espíritu Santo le comunicaba directamente, David, yo no necesito tus oraciones. Yo deseo tus oraciones. La diferencia es que cuando alguien necesita algo de ti, te sientes presionado a darlo. Pero cuando alguien desea algo de ti, te sientes honrado de poder darlo. Esta revelación revolucionó completamente su motivación para orar. Se dio cuenta de que había estado orando principalmente desde un sentido de obligación religiosa, pensando que Dios requería sus oraciones para poder actuar en la tierra. Pero la verdad era mucho más hermosa, Dios invitaba sus oraciones porque deseaba comunión con Él, porque valoraba su amistad, porque encontraba gozo en sus conversaciones. La oración no era un trabajo religioso que Dios le había asignado. Era un privilegio íntimo que Dios le había otorgado. No era algo que tenía que hacer para ganar el favor de Dios. Era algo que podía hacer porque ya tenía el favor de Dios. La diferencia transformó toda su experiencia de oración de obligación a gozo, de trabajo a adoración, de deber a deleite. Y aquí está la verdad que puede cambiar tu vida para siempre, la misma revelación que transformó la vida de oración de Yonggi Cho está disponible para ti. Dios no necesita tus oraciones porque esté limitado sin ellas. Dios desea tus oraciones porque te ama y valora la intimidad contigo. Piénsalo de esta manera,
Cuando alguien que amas te llama por teléfono, no respondes porque tienes que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Su voz alegra tu día. Su presencia enriquece tu experiencia. Su comunicación fortalece tu conexión. De la misma manera, cuando oras, no estás cumpliendo una obligación religiosa. Estás aceptando una invitación divina a la intimidad. Esta perspectiva transforma todo sobre la oración. En lugar de preocuparte sobre si estás orando lo suficiente, te emocionas por las oportunidades de pasar tiempo con Dios. En lugar de sentirte culpable cuando pierdes un tiempo de oración, simplemente extrañas la comunión y buscas la próxima oportunidad de reconectarte. En lugar de ver la oración como una disciplina que tienes que dominar, la ves como una relación que puedes disfrutar. Y cuando comienzas a orar desde el gozo en lugar del deber, sucede algo maravilloso, tu pasión por la oración se desarrolla naturalmente. No tienes que fabricarla o forzarla. Crece orgánicamente desde el deleite de la comunión divina. Durante los últimos años de su ministerio, Cho frecuentemente decía que había descubierto que la oración más poderosa no era la que trataba más fuerte de conseguir cosas de Dios, sino la que más profundamente disfrutaba cosas con Dios. La oración que se enfocaba en conocerlo, amarlo, adorarlo, y simplemente pasar tiempo en su presencia, resultaba siendo la oración que también recibía las respuestas más extraordinarias a las peticiones específicas. Esto no es paradójico cuando lo entendemos correctamente. Cuando nuestro motivo principal para orar es simplemente disfrutar de Dios, nuestro corazón se alinea naturalmente con su corazón. Cuando nos deleitamos en Él, Él se deleita en darnos los deseos que Él ha plantado en nosotros. Cuando buscamos primero su reino, todas las otras cosas nos son añadidas. La oración que nace del amor puro hacia Dios tiene un poder que la oración que nace solo de necesidad personal nunca puede alcanzar. No porque Dios ame menos a las personas que oran desde la necesidad, sino porque la oración que nace del amor está más alineada con la naturaleza de Dios mismo, quien es amor. Ahora, mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntas hoy, quiero dejarte con una invitación y un desafío que puede cambiar no solo tu vida de oración, sino toda tu experiencia de caminar con Dios. Es la misma invitación que Yonggi Cho extendía al final de cada una de sus enseñanzas sobre la oración, la invitación a comenzar exactamente donde estás, con exactamente lo que tienes, pero comenzar. No esperes hasta sentirte más espiritual para empezar a orar más profundamente. No pospongas desarrollar intimidad con Dios hasta que tengas más tiempo libre. No demores cultivar pasión por la oración hasta que resuelvas otros problemas en tu vida. Comienza ahora, comienza aquí, comienza con lo que tienes disponible en este momento. Si lo único que puedes dar hoy son 5 minutos de oración sincera, da esos 5 minutos con todo tu corazón. Si lo único que puedes ofrecer es un corazón quebrantado y confundido, ofrece ese corazón con total honestidad. Si lo único que puedes traer a Dios son preguntas sin respuestas y dudas sin resolver, trae esas preguntas y dudas con fe de que Él las recibirá con amor y paciencia. Dios no necesita que seas perfecta para comenzar a trabajar contigo. No necesita que tengas todo resuelto para empezar a bendecirte. No necesita que entiendas completamente cómo funciona la oración para empezar a responder a tus oraciones. Solo necesita que seas auténtica, que seas constante y que seas abierta a crecer en intimidad con Él. Recuerda las palabras que cambiaron la vida de David Paul Yonggi Cho durante su enfermedad terminal: no te rindas. Sigue orando. Sigue creyendo. Tu milagro está en camino. Esas mismas palabras son para ti hoy, sin importar cuáles sean las circunstancias que estés enfrentando, sin importar cuánto tiempo hayas estado esperando respuestas, sin importar cuán imposible parezca tu situación.
Tu Padre Celestial te ve, te escucha, te ama, y está trabajando en tu favor de maneras que van más allá de tu comprensión actual. Las oraciones que has orado con sinceridad no se han perdido en el aire. Han llegado al trono de la gracia y han movido el corazón de Dios en tu favor. Las respuestas están en camino, algunas visibles pronto, otras desplegándose durante los años venideros, todas perfectamente cronometradas por la sabiduría infinita de aquel que te ama más de lo que puedes imaginar. La pasión por la oración que está disponible para ti no es solo para personas especiales o súper espirituales. Es tu herencia como hija del Rey del Universo. Es tu derecho como ciudadana del reino de los cielos. Es tu privilegio como amiga de Jesucristo. Todo lo que necesitas hacer es aceptar la invitación, abrir tu corazón, y comenzar la aventura más extraordinaria que cualquier ser humano puede experimentar. Una vida vivida en comunión constante con el Creador del universo. Que las enseñanzas que hemos compartido hoy no se queden como información interesante en tu mente, sino que se conviertan en transformación práctica en tu corazón. Que develops la misma pasión ardiente por la oración que caracterizó la vida de David Paul John Cho. Que experimentes las mismas respuestas milagrosas que él experimentó. Que te conviertas en una mujer de oración cuya vida sea un testimonio poderoso del amor y poder de Dios. Y que cuando otras personas vean los frutos de tu vida de oración, la paz que tienes en medio de las tormentas, la provisión que recibes en tiempos de necesidad, la sabiduría que demuestras en decisiones difíciles, el amor que irradias hacia otros, sepan inmediatamente que has estado en la presencia del Altísimo, y sean inspiradas a buscar esa misma intimidad con Él. Tu vida de oración no es solo para tu bendición personal, aunque ciertamente te bendecirá. Es también para la bendición de tu familia, tu comunidad, tu nación, y las generaciones que vienen después de ti. Cuando oras con pasión y fe, estás liberando fuerzas del cielo que trascienden los límites de tu experiencia individual y tocan vidas que tal vez nunca conocerás en esta tierra. Eres más poderosa de lo que imaginas, más influyente de lo que realizas, más importante en el plan de Dios de lo que crees. A través de la oración apasionada, puedes mover montañas, cambiar corazones, sanar relaciones, abrir puertas cerradas y participar con Dios en la transformación del mundo. El legado de David Paul John Cho continúa hoy a través de cada persona que aplica sus enseñanzas sobre la oración. Su vida demostró que una persona ordinaria que aprende a orar extraordinariamente puede impactar el mundo de maneras que perduran para la eternidad. Y hoy, esa invitación se extiende a ti. La aventura de una vida de oración poderosa comienza con tu próxima oración. Que sea una oración llena de fe, esperanza, amor y expectativa gloriosa de todo lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. El cielo está esperando escuchar de ti. Tu Padre Celestial está listo para responder. Y tu destino divino está esperando ser desatado a través del poder de la oración apasionada. Que así sea en tu vida, querida hermana. Que así sea.